Buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre, inicio de semana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Oscar Díaz. Él es analista político y con él vamos a ver el tema análisis de las elecciones 2021. Tenemos a nuestro invitado en la línea telefónica. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, encantado. Un gusto tenerlo aquí en Opinión Libre. Para lo que necesites. Vamos a tratar el tema de análisis electorales, análisis de las elecciones de 2021, que valgan verdades, es una elección bastante complicada, va a ser una elección bastante complicada, y vamos a tomar el tema desde dos perspectivas, la parte de los partidos políticos, los presidenciables, y la parte operativa, los locales de votación, personas, obviamente temas más operativos. Pero vamos a empezar esta conversación por preguntarle, ¿cómo ve los futuros presidenciables? ¿Cuál es su análisis, su lectura? Que si bien es cierto, estamos todavía empezando, ha salido el señor George Forsyth a mencionar que ya hay cierto interés por algún partido, en este caso del pastor Lai, tenemos entendido públicamente, y bueno, como él, hay varias personas que ya están haciendo sus pintas a nivel nacional. ¿Cuál es su lectura con respecto a los presidenciables? Bueno, efectivamente, como tú dices, es muy temprano aún para, digamos, poder proyectar un resultado ni siquiera cercano. Las candidaturas no se han presentado. Algunas encuestas ponen a Forsyth en primer lugar, pero eso no significa nada a 8 meses de las elecciones, porque no hay campaña, los demás no han hecho lo suyo, y todos sabemos que la campaña es una batalla en la que hay muertos y heridos, ¿cierto? Les recuerdo a tus seguidores que, por ejemplo, en las últimas elecciones todo favorecía a Julio Guzmán y terminó saliendo de carrera. O sea, así es una campaña de impredecible. Entonces, ahora sí, lo que sí podemos hablar es de que se están empezando a configurar algunas precandidaturas. Está la de Forsyth, que al parecer iría con el Partido Restauración Nacional, que cambiaría su nombre a Victoria Perú, es lo que se comenta. Estamos hablando de un Resti que podría presentarse, no sabemos si con este mismo partido con el cual tiene ya diferencias o con otro, pero que quiere. Se ha hablado de Antauro Humala, pero Antauro Humala, para ser claros, no puede salir de la cárcel hasta el 2024. No hay forma ni con una amnistía que se le saque por los delitos de los cuales ha sido acusado, a pesar de la campaña que se hace en su partido o en su agrupación, pues la que ahora lo cobija o lo representa en el propio Parlamento, pues nada, no puede ser candidato. Salvador del Solar, a pesar que se le sigue mencionando en las encuestas, ya ha dicho en 7 idiomas que no va a ser candidato, y la verdad es que es muy difícil pensar que va a hacerlo después de haber dicho tan claramente que no tiene ningún deseo de postular en esta coyuntura. Está Keiko Fujimori, obviamente, que sigue siendo el plato fuerte, nos guste o no, del fujimorismo, y que si sale bien librada del tema penal que le está siguiendo la Fiscalía, podría perfectamente postular y tendría seguramente un 10-15% de votantes que siguen siendo fujimoristas. Ojo, no es que han desaparecido. Y también está Julio Guzmán con el Partido Morado, que va a tratar de esta vez sí hacerlo todo correctamente. En los incidentes en su departamento con la chica, yo creo que ya, felizmente para él, salió antes y no en plena campaña, porque imagínate que salga 2 semanas antes del final de la votación, ahí sí sería terrible para él. Después está Verónica Mendoza, que ha cometido muchos errores. Recordemos que ahora quiso hacer un matrimonio que más parecía Servinacuy con Vladimir Cerrón del Centro. Terminaron renunciando 2 de sus bastiones, que eran, ¿no es cierto?, Marita Glave y la chica Wilca.
y otro buen representante de izquierda. Yo creo que pocas opciones tiene Verónica Mendoza, pero nunca se puede decir que es el final. Está César Acuña, que va a ser, sí o sí, el candidato de Alianza para el Progreso, y es una incógnita quién termine siendo el candidato de Acción Popular, porque como todos sabemos, es una disputa abierta entre Alfredo Barnechea, Johnny Lescano y Raúl Canseco, aunque la verdad, si vemos a este Acción Popular en el Congreso, más parecería que Johnny Lescano representaría a esta agrupación. Esta, digamos, es una primera pasada a lo que sería esta parrilla inicial de 3 candidatos para las elecciones presidenciales de abril del próximo año. Una consulta, ¿y qué le parece el nombre Hernando de Soto? Hernando, me precio de ser su amigo, lo conozco desde 1983, trabajé con él en el Instituto Libertad y Democracia, incluso antes de que saliera el libro El Otro Sendero. Es un gran amigo al que le tengo gran aprecio. Si él hizo las notas periodísticas, etcétera, yo no puedo ser infidente, he tenido conversaciones con él hace años sobre eso. No parecía muy convencido de entrar a la arena política, pero quizá hoy, a los 79 años de edad, habiéndolo dado todo en el extranjero y no pudiendo además moverse del Perú por esta pandemia, quizá haya repensado. No sé si como candidato presidencial, pero sí quizá como parte de una fórmula. ¿Es posible? Es posible. Pero de candidato no veo grandes posibilidades, porque estamos hablando de un país, mi querido amigo, que ha cambiado, un país que no es, pues, no es Suiza, ¿no? Es un país que ahora más bien muestra todas las sangres. Y no veamos este parlamento, ¿no? Nunca el Perú ha tenido un parlamento tan pobre, tan mediocre, mezclado con corrupto, por supuesto, ¿no? Pero era de prever, yo lo había dicho en muchos editoriales, en mi programa de televisión Caricello y en otras intervenciones en diferentes programas, que estando yo muy lejos del fujimorismo y por supuesto muy molesto con su actitud en el Parlamento, prefería 1000 veces ese Parlamento a lo que podría venir, porque lo que podría venir era un Parlamento que apenas tenía año y medio, donde no había elección interna para poner candidatos, y donde esos candidatos y esos parlamentarios no iban a tener experiencia, no iban a tener conocimiento, y además iban a estar en pre-campaña, por lo tanto podían hacer lo que se les ocurriera. Todo eso, lamentablemente, está pasando. Entonces tenemos ahora un parlamento aleonado, con gente que no sabe legislar, que no tiene idea ni siquiera de lo que es la Constitución, y que está proponiendo cosas que son lindas para el tribunal, porque si mañana sale un proyecto de ley que diga, declárese por la emergencia que nadie paga impuestos, todo el mundo aplaude, pero es un suicidio, ¿no? No, definitivamente ya si entramos a la arena del Congreso, pues es correcto, hay mucha inexperiencia, hay muchos proyectos de ley que ya se van a ir a ser inconstitucionales y definitivamente los van a perder. Y bueno, como usted dice, ¿no? Van a ir a la tribuna a decir, el malo es el Tribunal Constitucional, yo soy el bueno, yo te quise hacer el favor, yo te quise dar el dinero, yo te quise ayudar, pero el malo es, ¿no? El otro. Y definitivamente es bastante peligroso, bastante peligroso. Y aquí, en este contexto, haciendo un paréntesis, hemos hablado de los presidenciables, hemos hablado de Hernando de Soto, si bien es cierto, es un candidato muy tirado hacia la derecha, es más, se lo vincula un poco al fujimorismo, ¿no? Me viene un nombre también que está en disputa entre estos posibles candidatos, ¿no? Obviamente falta un montón, mucho pan por rebanar. Cecilia García, que podría ser el reemplazo de Daniel Urresti. ¿Qué opina al respecto? La están promocionando mucho por redes sociales, están mencionando, está saliendo bastante a la palestra, ¿no? Bueno, es un rumor que corre por las redes. Bueno, mira, yo en todos los años que tengo en el periodismo, son 30 años, la verdad, he conocido mucha gente, muchos políticos y muchos que, digamos, creían o creen incluso que
pueden ser presidentes del Perú, ¿no? Este es un país, dicen que Estados Unidos es el país de las oportunidades, ¿no? Pero el Perú es el país de las oportunidades políticas, al parecer, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser presidente. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? Un país tan difícil. Imagínate ahora esta elección, la que viene, no sé si nos hemos puesto a pensar en eso. Los candidatos no van a poder recorrer el país. Los candidatos no van a poder recorrer plazas. No van a poder tener contacto personal con los votantes. Todo va a ser virtual, por obvias razones, ¿no es cierto? La elección va a ser complicada. Ya ha anunciado el jefe de la OMP que incluso ya no va a ser solo en colegios, universidades, sino se van a poner puestos de votación en parques, en estacionamientos. O sea, así de complicado va a ser. ¿Se imaginan ustedes esa elección? Sí. ¿Quién puede medir cuál va a ser el verdadero impacto, el feeling de un candidato con la gente? Si estamos anulando por completo en face to face, ¿no? Que es fundamental en una campaña política. O sea, realmente puede pasar cualquier cosa. En este cualquier cosa, los medios de comunicación, las redes sociales como esta, cobran una importancia inusitada, ¿no? Y es que solo el pueblo va a tener contacto con sus candidatos y va a poder definir por dónde va a través de la radio, la televisión, los medios digitales, porque no va a poder verlos en vivo. Esto es algo inédito que va a ser seguramente motivo de investigaciones, de libros sobre lo que será esta elección, y el final es absolutamente impredecible. Yo pocas veces en mi vida he tenido al frente un escenario político, un escenario presidencial tan incierto como este. Definitivamente tiene toda la razón. Es un escenario medio apocalíptico, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Y voy a hacer, justamente usted ha hablado del tema de Piero Corvetto cuando mencionó que va a haber más amplitudes en la parte operativa, pero yo quiero regresar, vamos todavía a desmenuzar un poco el tema de los partidos ahora. En el Congreso está Acción Popular, APP, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, el Partido Morado, el Frente Amplio, ¿no? Representados, pero se han quedado fuera. El APRA se ha quedado fuera, el PPC se han quedado fuera, Juntos por el Perú, digamos como que los partidos un poquito más consolidados, y bueno, otros más que salieron a la palestra por temas coyunturales, como usted ha dicho, ¿no? El Perú es el país de las oportunidades para ser presidente, para ser congresista, para ser alcalde. Es un país de coyunturas que de un momento a otro puede pasar cualquier cosa. Aquí puede pasar cualquier cosa y ya lo hemos visto en elecciones anteriores. ¿Qué opina de esta composición de partidos? ¿Van a resucitar partidos como el PPC? ¿Podría resucitar el APRA? ¿Estaría Juntos por el Perú? ¿El FREPAP sería un tema de no sé, un partido que pueda poner un candidato presidencial? ¿Cuál es su opinión ya en función a los partidos? Bueno, esa es otra lectura bastante compleja, ¿no? Como hemos visto, estas elecciones de este Parlamento Express, que yo le llamo así por lo breve de su elección y por lo breve de su duración, nos ha pintado otro panorama político totalmente distinto. Pregunto, ¿dónde estaba el FREPAP antes de este año, enero? ¿Dónde estaba Somos Perú? ¿Dónde estaba Podemos? ¿Dónde estaba el Partido Morado? ¿Dónde estaba UPP? No existían en el panorama político, en el mapa político peruano, y de repente toman, digamos, el Parlamento y toman protagonismo. Entonces estamos ante un escenario totalmente incierto. Pero por otro lado, cuando me preguntas sobre el tema de qué puede pasar con el APRA, con el PPC y otras agrupaciones, yo creo que tienen una oportunidad, porque este Parlamento es tan pobre, tan mediocre,
tan improvisado que si ellos comunican, y acá la comunicación va a ser fundamental, si ellos articulan un mensaje y saben hacerse presentes a través de las redes y los medios para presentarse como esos legisladores que el Perú necesita para los tiempos que se vienen, podrían tener opción. Pero eso ya depende de la capacidad de comunicación de cada uno de ellos. Recordemos, querido amigo, que en política no hay cadáveres. Todo el mundo decía que Alan García estaba muerto en 90, cuando se fue casi jugando del Perú y volvió y fue presidente. Todos decían que después que había perdido Humala con García, estaba perdido porque era un rojo extremista y fue presidente. Todos creían que Toledo, que era dipsómano y que no había Fernando su hija, nunca iba a llegar, perdió, fue una vergüenza en el 95, que nadie recuerda esa candidatura, pero candidateó, fracasó después en el 2000, bueno, frente a la dictadura, y terminó siendo presidente. Entonces, ese es el Perú, y por eso es que hay tanto político, tanto partido, que creen que el final no ha llegado. Vamos a tener que estar muy expectantes. Es muy pronto para saber qué va a pasar. Yo creo que nadie, ningún colega mío, está en capacidad de afirmar cómo va a ser el panorama o este escenario político después de las elecciones de abril próximo y quién puede ser el presidente. Además, recordemos que todavía hasta el 30 de este mes, el Congreso, o sea, todavía tenemos 3 semanas para que el Congreso defina las reglas de juego de esta elección que no están definidas. Hay que recordarle a la gente que todavía no se sabe, se va a saber a fin de mes, si es que los que están sentenciados en primera instancia van a poder postular. No se sabe. No se sabe si es que, por ejemplo, van a obligar a que los que quieran postular tengan un mínimo de pertenencia, de permanencia en un partido de 6 meses, como propuso la Comisión de Constitución de Chejade. Eso no está definido. Tampoco está definido si se va a mantener el voto preferencial o se van a presentar por bloque los partidos. Y todo eso, esos 3 puntos, por no señalar más, van a ser definitorios para conocer, digamos, o poder leer un poco lo que se viene en la contienda electoral. Y esos temas los van a definir en octubre, si no me equivoco, y es más... Este fin de mes. Este fin de mes, ¿no? Solo hasta este fin de mes el Congreso tiene tiempo, porque ya estamos a puerta de las elecciones, para definir estos 3 temas que son fundamentales y que definen las características de la elección. También creo que entra a tallar, y ahí no estoy muy seguro, el tema de las personas que tienen procesos penales ya zanjados en primera instancia. Uno es el tema de los que ya tienen sentencia en primera instancia. Se está discutiendo si es que eso lo penaliza o no, porque hay algunos que dicen, no, en primera instancia también tienen oportunidad de probar su inocencia. Bueno, es un decir, ¿no? 2, está el tema de el voto preferencial, ¿no? Y 3, el tiempo de permanencia de los candidatos en el partido. Son 3 temas muy importantes. ¿Por qué? En ese último tema, les debo recordar a quienes nos están escuchando, que si, por ejemplo, prosperase la propuesta de algunos parlamentarios encabezados por Chejade, de que los candidatos deban tener un mínimo de 6 meses de permanencia, de militancia en un partido, adiós Forsyth, adiós, ¿cómo se llama? Verónica Mendoza, adiós todos los que quieran entrar ahora, y solo quedarían los que ya están inscritos desde antes, es decir, Acuña, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Barrenechea, Lescano, Bengolea. Lescano ellos siguen todavía, ¿no? Quien de Acción Popular está abajo, ya están años. O sea, por eso es tan importante lo que va a pasar de acá los próximos 15 días. Definitivamente va a ser una elección bastante complicada. Y ahora vamos a aterrizar en el tema operativo. Obviamente el panorama, al menos como lo veo yo, no sé si opinan lo mismo, tenemos un Congreso que ha demostrado que el país nos está diciendo
que estuvo cansado de lo otro, del Congreso anterior, no tanto por el manejo que se vio, los conflictos que hubieron, obviamente eso cansó. Y aquí es una demostración de prefiero lo nuevo, porque lo nuevo al menos no lo conozco, pero lo nuevo bastante, digamos, extremo, porque hay partidos muy extremos, muy extremos hacia la centro izquierda, y hay mucho partido también, hay partidos de centro o muy liberales, como el caso de los morados, que son bastante liberales, ¿no? Es una polarización, ¿no? O me voy al extremo izquierdo o me voy al extremo derecho. Eso es lo que nos está diciendo el país. Sí, bueno. El otro día leí un artículo muy interesante. Efectivamente, en esos últimos 20 años, para hablar desde el 2000, el Perú en realidad está viviendo una suerte de transición política que todavía dura 20 años. No es que ya cambió en 2000 o en 2003 o en 2005, todavía esa mutación se está dando. Si hablamos que incluso ahora, como decía, hasta el 30 de este mes tienen plazo para hacer otros cambios, o sea, la mutación continúa. Y esto explica por qué han entrado en Parlamento agrupaciones que nunca se soñaron podrían entrar con tanta fuerza, como el PREPAD, ¿no? Que es además un partido ligado a una secta religiosa, ni siquiera a un culto religioso, no, a una secta, Dios mío, ¿no? Que podría haber sido cualquiera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo es posible, ¿no? Preguntamos, ¿cómo es posible que UPP tenga esa representación, siendo que incluso dentro de sus parlamentarios hay gente que fue condenada por asesinato junto con Antauro Humala? Entonces, es un panorama absolutamente incierto. Tenemos una Acción Popular partida en dos, ¿no? Hay un ala centro-izquierda y otra centro-derecha. Digamos, los más disciplinados vendrían a ser el Partido Morado, que es un centro-derecha. Los más disciplinados también, dentro de todo, es Fuerza Popular, que es la derecha popular. También hay disciplina en el Frente Amplio, ¿cierto? Pero después lo demás son una malagua, en realidad, ¿no? Entonces, muy difícil. Por eso es que el manejo ahora, la relación del propio gobierno con el Congreso es tan complicada. ¿Con quién hablas? ¿Con qué facción de la agrupación hablas? Es realmente bastante difícil el manejo en una situación tan incierta, tan variopinta. Y voy a pasarme al tema ya operativo. Van a ser unas elecciones totalmente difíciles, la gente va a tener miedo, porque hay gente que se cuida bastante y hay gente que obviamente ya le dio la enfermedad y ha salido bien librada. Van a enfermedades, el 80% de las personas pueden salir bien librados de esta enfermedad, pero no hay un 20% que pueden irse a tanques de oxígeno, pueden irse también a el tubo, ¿no? Como decirlo de una manera criolla, ¿no? Pueden estar intubados. Y obviamente algunos entre 4%, la letalidad en el país está calculada en un 4 punto y tantos por ciento, pongámosle un 5%, que es una cifra bastante alta. El virus no está controlado, definitivamente no lo está. Entonces va a haber gente que va a pensarlo 4 o 5 veces antes de ir a un local de votación, tomando en cuenta que el padrón es de 21 millones de votantes. Y voy a hacer un paralelo con la última elección, justamente la de este Congreso, que fueron 24 millones de votantes, de los cuales el 74% asistió a votar. Asistió a votar y el 26% simplemente fue ausentismo. Fue ausentismo. Esta vez, en una situación así, donde no solamente van a haber colegios, sino estacionamientos, porque lo que se quiere es dispersar a la gente, no se quiere aglutinar. Por eso, bueno, Piero Corbetta ha dicho, voy a presentar la propuesta de dispersión, más locales cerca a tu casa. Es más, lo escuché en algún medio que estaban proponiendo el voto electrónico para los extranjeros, las Fuerzas Armadas y Policiales y el sector salud. Entonces va a ser una elección bastante complicada, y
Y todavía hay otra propuesta, ¿no? Del pago del 3% de incentivo, 3% de la OIT de incentivo para el miembro de mesa, porque en una condición así vas a estar más de 8 horas sentado al lado de otras 2 personas que tú no sabes qué pueden tener y el riesgo de contagio es realmente bastante alto, pero creo que un 3% de incentivo creo que no te alcanza ni siquiera para alquilar un balón de oxígeno si te enfermas. Bien complicada es la situación. ¿Cree usted que se va a dar esa cifra de 74% de asistencia o posiblemente estemos hablando que no lleguemos ni al 50%? Yo creo que ese escenario que tú planteas es el más probable. Es más probable que vaya alrededor del 50%, pero es más, yo pondría algo sobre la mesa. Yo no descartaría, ojo, no descartaría la posibilidad de que el presidente Vizcarra tome la decisión a pocas semanas de las elecciones de librar de la multa a quienes no asistan. ¿Me dejo entender? Si se tomase esta decisión, que tendría algún sentido, ojo, teniendo en cuenta los efectos del COVID y la pandemia y los riesgos, ¿qué pasa, pregunto yo, si es que el presidente dice, bueno, señores, en esta elección, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, no se va a aplicar la multa a los que no puedan asistir? ¿Qué pasa? Entonces se convertiría de facto esta elección en una elección como si las reglas fueran de una elección que ya no es obligatoria. O sea, el acto de votar, si se tomase esta medida, no sería obligatorio. Estaríamos como en otros países donde el voto no es obligatorio. Y ahí la gran pregunta es, si se abre esa puerta y teniendo en cuenta el COVID, ¿qué porcentaje de la población iría a votar? Y entonces eso también es un factor que trastoca todo el escenario político. O sea, porque entonces, ¿quién ganaría? ¿Qué candidatos al Parlamento y todos ganarían? Los que hagan que la gente vaya en mayor cantidad a votar. Mientras que los votantes que votar por un candidato o por una agrupación no vayan, obviamente estarían disminuyendo las opciones de su agrupación política. Por eso es que el escenario es tan incierto, realmente es imposible saber cómo va a terminar. En una situación como la que usted está planteando, que, bueno, valgan verdades, realmente, tomar en cuenta una votación libre sería lo más razonable y lo más democrático, valgan verdades, ¿no? Valgan verdades, deberíamos ya estar en un nivel así. Perdóname, ¿cómo se puede multar con 100 soles, 200 soles a alguien que lo que hace es no ir a votar porque no quiere enfermar? ¿Cómo lo vas a penalizar? Claro, es complicadísimo, eso es bastante complicado. O sea, ¿cómo le dices a uno, yo te voy a multar porque cuidas tu vida? No, o sea, es realmente difícil. Claro. Entonces, si no quieres que te multe, anda a votar y pon en riesgo tu vida. Exacto, pero... Es bien complicado, esto no lo escuchaba nadie, ahora estaba pensando, y yo no descartaría que el presidente tome esa medida. Lo más probable, como repito, ¿no? El tema de tener una votación libre es una ventaja. Deberíamos ya estar así, ¿no? Que las votaciones no sean obligatorias. Pero en una situación como la que estamos viviendo, pues los que podrían votar son aquellas personas que ya pasaron el COVID, esos asintomáticos, ¿no? Ese porcentaje de gente que ya le dio, que ya se recuperó, que está en el umbral de los 6 meses promedio, que es lo que aproximadamente los científicos están tomando como un lapso de protección natural, ¿no? De protección natural. O sea, a mí ya me dio, estoy dentro de los 6 meses, sí puedo ir a votar porque la recaída es poco probable. No digo que no sea, sino que es poco probable, ¿no? Porque tengo todavía inmunidad natural, ¿no? Estoy inmunizado. Entonces, estaríamos hablando que en el escenario del 50% ya no existiría
estaríamos hablando de menos del 30%. Así es. Entonces, Así es. y menos. Estamos ante esta posibilidad, ciertamente. Entonces, difícil que un presidente con el 10 o el 20% de la población pues tenga, digamos, un soporte, ¿no? Un soporte ante un problema político, ante una confrontación. Política, ¿no? Y una base de apoyo popular. Exacto. Gente que normalmente vota y siente después que el gobernante desconoce su voto. Eso es lo que pasa en el Perú. La gente vota y después, no, se hacen los locos, yo no sé por qué, está ahí esa mayoría, ¿no? Y a mí siempre me resultaba gracioso decir, ¿cuántos insultos recibía la agrupación Fuerza Popular? Obviamente con la que yo no tengo nada, en kilómetros de distancia. Decía, ¿cómo es, no? O sea, se hizo de más de la mitad del Congreso y la gente les disparaba, pero ¿cómo se hizo de más de la mitad del Congreso? Con los votos. La gente votó por ellos. ¿Cómo llegaron al Congreso? Pero la gente desconoce, pero como tú dices, imagínate que ahora solo el 30% vote. Imagínate. Y de allí el ganador tenga 10%, no un tercio, digamos, ¿no? Y tenga, en resumen, tenga el 10 o 12% de la votación. Entonces, ¿a quién va a representar? La gente, vamos a poder decir que van a ser un gobierno estable. Eso, o sea, a eso nos estamos enfrentando. Realmente el panorama es bastante preocupante. No quiero deprimir a los que nos están siguiendo, pero la verdad es para preocuparse y más bien exige de parte de todos mayor conciencia, mayor consecuencia a la hora de elegir por quién votar. ¿Piensa usted que haya tiempo de implementar herramientas? Bueno, no somos Estados Unidos, ¿no? Pero este tema del voto por correo, ¿no? Que ellos sí lo usan, allá en otras latitudes emiten su voto por las oficinas de correo, ¿no? El voto electrónico, que son formas de repente de dar ciertas facilidades al votante, pero ¿cree que se puede implementar en el país? No, sinceramente no. El tiempo es muy corto. No se pueden ya tiene bastante el flamante presidente de la OMPE, con bastante dolor de cabeza ya, con organizar la ubicación de las mesas de votación a nivel nacional, como para poder sumarle una cosa así, porque eso significa un cambio total de la estructura misma de la votación. Entonces, no creo. Ya es bastante complejo lo que se viene, cómo implementar efectivamente, y como tú has dicho, en el tema de los presidentes de mesa. Dios mío, si todo el mundo va a estar aterrado de salir sorteado, ¿no? Yo no quiero ser presidente de mesa. O sea, ¿quién va a querer ser presidente de mesa y arriesgarse? Quedarse ahí 8 horas exponiéndose a una enfermedad que puede matarlo. La verdad es que estamos viviendo en un mundo, parece que un mundo paralelo. Tiempos difíciles nos ha tocado vivir, mi estimado licenciado. Muy Y voy a hacer digamos, un ejercicio especulativo. Un mes antes de las elecciones, las cifras no bajan más bien suben a 5 a nivel nacional en letalidad, no se contiene la enfermedad, no bajamos a 3, porque si bajamos a 3 o 2%, bueno, como que ya la cosa, digamos, está tomando cierto norte favorable, ¿no? No hay que ser triunfalistas, pero si estamos debajo del 4%, si llegamos a 1%, estamos controlando la enfermedad, pero bien difícil, bien complicado va a ser. Pero digamos que... No es imposible. Exacto, es la verdad. Digamos que llegamos a mantenernos en 4, 3%, ¿no? Somos optimistas, ¿no? Pero si llegásemos a estar entre 4 y 5%, ¿qué pasaría si o el presidente o el Congreso dictaminan se postergan las elecciones? ¿Quién podría dictaminarlo? Sería el presidente. ¿Lo podrá hacer? ¿Lo hará si en caso las cifras de letalidad crecen? Bueno, ya estamos hablando de política
visión de lo que podría ser, pero conociendo yo al presidente Vizcarra, que lo conozco desde 2012, creo que lo conozco un poco, yo diría que él va a hacer lo imposible por cumplir sus palabras de que en abril sean las elecciones y que el 28 de julio él esté entregando la banda presidencial. No lo veo, tendría que pasar algo muy feo en el Perú para que él se diese ante esa posibilidad, pero sinceramente estoy seguro que hará lo imposible para que todo se dé. En ese sentido, realmente la elección del nuevo jefe de la OMP es una garantía, es un hombre que conoce el monstruo por dentro y inspira confianza, ¿no? Yo creo que estamos ante el escenario real de unas elecciones donde la gente va a tener un distanciamiento, pero el escenario más realista es el que hemos hablado hace un rato, de que en un escenario solo el 50% vaya a votar, y en otro escenario más complicado solo vaya el 30%, porque se les libera a todos de la multa en caso de no ir. Que sería, esos dos escenarios son los más probables, ¿no? Porque el que he propuesto, pues, es netamente especulativo, es una especulación total. Sí. Definitivamente, es una especulación total, pero valgan verdades, y ya lo hemos mencionado al comienzo de esta conversación, en el Perú, es el país de las maravillas y puede pasar de todo, pero... Sí. Yo siempre menciono a Nicolás Girovi, que dice que en el Perú se puede morir de cualquier cosa menos de aburrimiento. Nunca sabes qué puede pasar al día siguiente. Exacto. Recordemos la Navidad, Dios mío, que nos regaló PPK en 2017, ¿no? Bastante particular. La Navidad liberando a Alberto Fujimori. A Fujimori en Navidad, Dios mío. Bueno, ese es el que... Acá puede pasar de todo como en botica. Uno encuentra de todo. Así es. Dice Yerovi que un día la vida de un peruano es como toda una vida en la vida de un suizo. Bueno, ha sido más bien un gusto esta práctica de este análisis a futuro de las elecciones 2021. Tema bastante incierto, hay mucho todavía por rebanar. Más bien, espero volverlo a tener por este pequeño y humilde espacio de aquí a un par de meses de repente para analizar ya más en contienda de nuevo estas elecciones 2021. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Será un gusto y evitar además en esa ocasión que tengamos algún problema de conexión virtual, y será un gusto, claro. Ha sido un placer. Muchas gracias. Que tenga una buena noche. Hasta siempre. Hasta luego. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el licenciado Oscar Díaz, analista político, donde hemos visto, pues, estos panoramas tan inciertos que nos tocan en la actualidad a puertas de una elección el próximo año. Y bien, no me queda más que pedirles y comenten este video y síganos también en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta mañana.